Bien, vamos a continuar. Estamos ya viendo circuitos y ahora vamos a meternos en la resolución de un circuito. Vamos a suponer que tenemos un circuito como este. Ya tenemos dos fuentes, ya es nada que ver con lo que habíamos visto antes. Lo que habíamos visto hasta ahora no nos sirve para poder calcular este circuito. ¿Qué es calcular el circuito? ¿Qué es resolver el circuito? Yo tengo el circuito dado, ¿sí? Y lo que tengo que saber son las corrientes que lo recorren. Eso es resolver un circuito. Bien. Para eso hubo un físico alemán, Kirchhoff, que hizo dos leyes fantásticas que nos permiten resolver todo tipo de circuitos. Antes de ver las leyes de Kirchhoff, vamos a hacer unas definiciones muy útiles. ¿Por qué muy útiles? Porque se las van a encontrar en todo texto. Así que estas palabritas apréndansela perfectamente. En todo circuito tenemos nudos. ¿Qué es un nudo? Es un punto del circuito al que llegan o salen tres o más de dos corrientes, o sea, tres o más corrientes. En este circuito, ¿qué tenemos? Este nudo A y el nudo B. Rama. ¿Qué es una rama? Es toda parte del circuito que une dos nudos. En este circuito, ¿qué vemos? Tres ramas. Una rama, dos y tres ramas. Malla. ¿Qué es una malla? Es todo camino cerrado dentro del circuito. Acá en este ejemplo que tenemos, ¿cuántas mallas vemos? Digan, no dos, tres mallas. Observen. Esto es una malla, esto es otra malla, y esto que tengo acá es otra malla. O sea que este circuito tiene tres mallas. Por último, vamos a definir lo que llamamos grafo del circuito. El grafo es el diagrama topológico del circuito. O sea que esto que está acá sería el grafo de este circuito. También es muy usado porque me permite pintar, y yo sé lo que estoy pintando, como si fuese el circuito, pero no es el circuito, entonces no arruino el circuito original. Es muy útil para trabajar el grafo. Yo hago el grafo del circuito y lo pintorrajeo como quiero, y hago otro y lo sigo pintorrajeando, y puedo hacer todo lo que quiera y no arruino el circuito original. Después, cuando tengo que resolver, tengo que mirar lo que hice en el grafo y cuál es el valor real sobre el circuito. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera, o ley de los nudos, yo le llamo de las mangueras. Es muy simple. Dice que la suma de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen. Mangueras con agua. Si el agua no se pierde por ningún lado, el agua que llega es igual al agua que sale. Simplísima. La segunda es la ley de las mallas. Él dice que si recorro toda malla, o sea, todo camino cerrado, las sumas de las FEM que encuentro es igual a la suma de las caídas R por I. Ojo, ¿cómo tomamos esto? La FEM puede ser positiva o negativa. Quiere decir que cuando yo estoy recorriendo, para que sea positiva, tengo que ir en el sentido en que empuja la FEM. Recordemos que una cosa era la polaridad y otra la FEM propiamente dicha, que la FEM empuja, ¿ok? Tiene una flecha que empuja la corriente. Si yo recorro en sentido de la FEM, a esa FEM la tomo positiva. Si cuando recorro la tomo al revés, me da negativa, ¿ok? Y el producto R por I que tengo que sumar, si voy cuando lo estoy recorriendo del positivo al negativo de la resistencia, lo tomo positivo, o sea, en el mismo sentido de la corriente. Si lo tomo de negativo a positivo, lo tomo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es un poco lo que les he explicado acá.
vamos a resolver un circuito usando estas dos leyes. El circuito es el mismo, el que vimos al principio, que le llamé circuito 1. Acá tengo el circuito, tomo el grafo y digo, para mí, esta es la corriente I1, esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Arbitrario total. ¿Ok? Como hacemos siempre. Y digo, después, cuando termine de resolverlo, obviamente no pueden llegar tres corrientes acá. Una tiene que salir por lo menos. Pero no importa, cuando resolvemos todo, la que da negativo es porque estaba tomada inicialmente al revés. O sea, yo puedo conocer el sentido real, el valor y el sentido real de la corriente cuando termino los cálculos. ¿Cómo? Si me da positivo es porque lo había tomado bien. Si me da negativo, la tomé al revés. Entonces la realidad es que va al revés. Y digo, voy a recorrer la malla 1 y la malla 2 en este sentido. ¿Por qué? Porque se me da la gana, totalmente arbitrario. Bien, ¿cuáles son las incógnitas de este circuito? I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Quiere decir que tenemos que encontrar tres ecuaciones para poder resolver el circuito. Acá hay una cuestión. Siempre en todo circuito, la cantidad de ecuaciones que voy a sacar de nudos es la cantidad de nudos menos 1. ¿Por qué? Porque hay una que es linealmente dependiente de las otras y no me sirve para el sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, este nudo tiene una ecuación y este tiene una ecuación que es exactamente esta linealmente dependiente, multiplicada por un menos 1. Entonces, si tengo dos nudos, voy a sacar una ecuación de nudos. Lo mismo pasa para las mallas. Tengo una malla, dos mallas y tres mallas. Una de las tres mallas es linealmente dependiente de las otras dos. O sea que puedo tomar el número de mallas que tengo menos una. En este caso tomo esta, y esta va a ser si la saco, una ecuación linealmente dependiente de estas dos porque está incluida con estas dos. ¿Ok? Entonces lo que voy a poder obtener acá es una ecuación de nudo y dos de mallas. Las tres ecuaciones que me sirven para resolver el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a plantearlas. La ecuación de nudo va a ser esta. Las tres llegan. U1 más I2 más I3 llegan. Igual a 0 porque en el dibujo no sale ninguna. Obviamente, les repito, esto en la realidad va a ser mentira. Una va a tener que salir. No importa, yo resuelvo. La que me da el número negativo es porque estaba tomada al revés. De eso no hay problema. ¿Ok? Bien. Entonces voy a plantear ahora las ecuaciones de mallas. Para la malla 1 va a ser, tomen por favor el grafo y el circuito. El grafo ya lo conocemos, yo voy a tomar el circuito. Para la malla 1 dije que tomé como malla 1 esto que está acá y lo recorro así. Bien, la FEN es positiva porque voy a favor de la FEN. La FEN es positiva. Igual a R1 por I sub 1 y lo puse positivo. ¿Por qué? Porque la corriente yo la tomé así y la recorro en el mismo sentido, quiere decir que voy de más a menos en la resistencia. ¿Sí? Pero después es I2 por R3 negativo. ¿Por qué? Porque yo tomé acá, dije que había una I2 y la hice así. Entonces cuando la recorro del menos al más. La recorro al revés de lo que recibe la corriente. Entonces, en la ecuación, ese término me figura negativo. Lo mismo para la malla 2. Vamos a ver la malla 2. Cuando recorro la malla 2, tengo la FEM de nuevo a favor. Quiere decir que la pongo positiva. Igual a, ahora sí, R3 por I2. La I2 yo la había puesto así y ahora la estoy recorriendo así, en el mismo sentido. Quiere decir que
Ahora R3 por I2 me va de más a menos, me va positiva. Mientras que acá tengo la corriente I3 por R2 que viene para acá. Cuando lo recorro en el sentido que yo fijé, la recorro al revés. Quiere decir que ahí esa me queda negativa, menos R2 por I3. Acá la cuestión es ser, como ya les dije 1000 veces, es ser coherente. O sea, yo tomo un sentido de recorrido y tengo que respetar lo que yo tomé. No lo puedo cambiar en el medio de la marcha. Si lo cambio, hago la gran macana. Bien, fíjense en que acá tengo tres ecuaciones: 1, 2 y 3. Las voy a reordenar. La primera, la de nudos, es I1 más I2 más I3 igual a 0. La segunda, fíjense que le pongo un 0 en el término que me falta, o sea, las variables son I1, I2 e I3. Y en la ecuación, en la segunda, me falta I3, entonces, en la primera ecuación de mallas, me falta I3, entonces le pongo 0. Y en la segunda ecuación de malla, me está faltando I1, entonces le pongo 0. La cosa es que me queda armado el sistema de ecuaciones, que ya lo deberíamos de estar empezando a ver en matemáticas, de eso se va a ocupar Melina. Pero la cosa es que, vayan teniendo presente, la matriz de coeficientes me queda así, ¿no es cierto? Me queda 1, R3, R1 y 0. 1 menos R3, 1 menos R3, R3. 1, 0 menos R2. Y el vector de términos independientes, con las fuentes, me queda 0, E1 y E2. O sea que llegué a tener todos los datos para poder resolver ese circuito. Lo demás son operaciones matemáticas. Ya las vamos a ver sobre los ejemplos. Bien, con esto nos despedimos en este tema y seguimos en la próxima. Chau.